Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar la configuración de un enlace punto multipunto con equipos MikroTik y TP-Link. Para este escenario tenemos la siguiente topología. Como equipo emisor o access point vamos a tener al RB OmniTik U5HND y como equipo receptores al equipo RB CXDS Q5ND y el CPE610 del TP-Link. Prácticamente al equipo emisor se lo va a configurar en modo AP y a los CPE en modo Station, que sería lo mismo. Bueno, iniciemos con la configuración. Primero ingresemos a nuestro router principal, que es el RB760IGS, en donde están conectados todos estos equipos, y verifiquemos sus interfaces. En el puerto 2 está conectada esta computadora, en el puerto 3 está conectado el RB OmniTik, en el puerto 4 el RB CXDS Q5ND y en el puerto 5 el CPE610. Bueno, una vez aclarado este panorama, iniciamos configurando el RB OmniTik U5HND. Ingresamos y verifiquemos. Este tiene tiene 4 puertos para LAN, que es muy bueno para conectar otros equipos de red. Bueno, iniciemos en la configuración. Vamos a adquirir un IP por la Ether 1 y prácticamente nos va a asignar un IP del router principal. Perfecto. No olvidemos enmascarar este puerto. Para eso nos vamos a Firewall, en NAT, enmascaramos y seleccionamos la interfaz. Correcto. Bueno, ahora vamos a crear un bridge para colocar la interfaz inalámbrica y los otros puertos que se tienen. Entonces aquí vamos a colocarle al puerto 2, al 3, al 4, al 5 y la interfaz inalámbrica. Correcto. Bueno, ahora vámonos a addresses y vamos a colocar un segmento de red para este bridge. Vamos a colocarle la 50.50.1 máscara 24 al bridge. Y ahora vamos a asignar un servidor de HCP para este bridge. Seleccionamos el bridge y siguiente. Correcto. Bueno, ahora vamos a configurar la interfaz inalámbrica, la activamos y como habíamos indicado se lo va a configurar en modo AP. Sería AP Bridge, protocolo AN, un canal de 20 MHz y bueno, aquí un punto muy importante. Para que el CPE610 se pueda conectar a este AP se debe activar el Super Channel en el AP. Entonces para ello seleccionamos el país, que sería Ecuador, y Super Channel. Aplicamos y ahora sí podemos seleccionar una frecuencia de las 5745. Bueno, en CPE610 maneja de las 5745 en adelante, si mal no recuerdo. Vamos a colocarle un SSID, que sería red prueba, y una contraseña sencilla por el hecho de que es un tema de laboratorio. Y eso sería todo en interfaz inalámbrica. Correcto. Ahora sí, vamos a configurar el RB CXDS Q5ND, el equipo receptor. Nos conectamos y a este únicamente debemos crear un bridge y colocar el puerto, la interfaz inalámbrica y el puerto 1. Correcto. ¿Por dónde vamos a adquirir internet? Como sabemos, va a ser por el bridge, porque ahí está la interfaz inalámbrica. En este caso nos está dando un IP 30.30.30.251, que es la del router principal RB760IGS, pero es porque está conectado por cable Ethernet. Entonces eso va a cambiar una vez que configuremos la interfaz inalámbrica. Vamos a configurarlo en modo Station, protocolo AN, y recordar que debemos activar el Super Channel.
Entonces seleccionamos Ecuador y Super Channel. Seleccionamos la frecuencia 5745 y la clave que habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, ahora sí escaneemos y conectémonos a la P. ¿Está? Esperemos un momento. Y aquí está la red. Nos conectamos. Searching, está buscando. Y en un momento se va a conectar y se conectó. Correcto, ahora ya tenemos enlazado el RBS XTSQ5ND inalámbricamente a la P. Como les había dicho, este está adquiriendo un IP porque le da prioridad a Ethernet. Entonces, este IP. Pero ¿qué sucede si yo desconecto este equipo de router principal? Entonces, prácticamente se están enlazando ahora inalámbricamente, o sea, de la P al RBS XTSQ5ND. Correcto. Esperamos un momento y verifiquemos. Perdimos conexión, obviamente. Y ahora la prueba que debemos hacer es que del cable Ethernet del RBS XTSQ5ND conectarle directamente a la computadora. Entonces desconectamos la computadora del router principal y bueno, perdimos Ethernet obviamente. Vamos a analizar la IP que nos va a entregar. Correcto, como podemos ver ya nos entrega una IP del segmento de red de bridge que habíamos creado en el Omnity. Muy bien, verificamos que tengamos salida a internet. Y sí, tenemos internet. Como podemos ver, aquí ya se despliega el RBS XTSQ5ND. Bueno, y obviamente aquí ya tenemos internet por obvias razones. Verifiquemos si tenemos internet. Esperamos un momento. No está haciendo pin. Bueno, vamos a verificar qué sucede aquí. Únicamente le añadimos el bridge, correcto. Y DHCP por el bridge para que se refresque. Vamos a desactivarlo y activarlo. Correcto. Ahora sí nos está entregando la IP correspondiente, que sería la 50.50, porque recordemos, el Omnity está repartiendo el bridge IPs en el rango de la 50.50.1 a la 254. Entonces este equipo debía conectarse con un IP de la 50. Correcto, y ahí sí vamos a tener internet. Perfecto, tenemos internet. Ya. Entonces ahora vámonos con el otro equipo CPE 610. Como habíamos visto, este tenía esta IP. Nos vamos a conectar, colocamos las credenciales. Y ahora sí estamos. Vamos a configurarlo en modo cliente. Esperamos que
cargue, guardamos y nos vamos a Wireless. Bueno, seleccionamos el país, protocolo AN, 20 MHz. Aquí sumamente importante, en Max String Station Mode hay que colocarle Autohood. Y aquí vamos a ver, a escanear la red, pero vamos a colocarle la seguridad, la contraseña. Aplicamos. Vamos a buscar y tenemos aquí red prueba. Nos conectamos, guardamos. Perfecto. Como podemos ver, ya está tráfico, y la prueba que vamos a ver es en el Omitic, que prácticamente sería ver si ya se está conectando en el RB Omitic. Vamos a enlazar. A ver cuál es Omitic. Si no, entonces encontré un. Nos conectamos al Omitic. Vamos a Wireless y Registration. Como podemos ver, aquí están los dos equipos CPE que se conectaron, tanto el RBSXT SQ5ND como el CPE 610. Entonces ya tenemos. Ahora vamos a hacer la última prueba, que sería conectar del puerto LAN del PoE del CPE 610 a la computadora. Entonces, para que puedan ver esta prueba, nos vamos a conectar al router principal. Vamos a interfaces. Correcto. En el puerto 5 está conectado el CPE 610. Vamos a desconectarlo. Perfecto. Perdemos la conexión, obviamente, y ahora lo vamos a conectar directamente a la computadora. Ya. Verifiquemos qué IP nos entrega. Debería darnos un IP de las 50, como les había comentado. Esperemos un momento. Deshabilitemos la interfaz y volvamos a habilitarla. Esperemos ahí un momento. Y vamos a ver qué IP nos entrega. Como podemos ver, nos está dando una IP en el rango de la 50.50.50.0 y bueno, de la 1 a la 254. Perfecto. Verifiquemos si tenemos acceso a internet. Y correcto, tenemos internet. Entonces prácticamente se cumplió este escenario, que el AP está emitiendo una señal y se pueden conectar en el segmento de red de la 50.50.50 de la 1 a la 254. Entonces se conectó el CPE 610 y el puerto LAN del PoE conectamos a la computadora, de igual forma del RBSXT SQ5ND del puerto LAN del PoE conectamos a la computadora y tuvimos internet. Entonces eso es, prácticamente ese sería el modo de funcionamiento de un punto multipunto. Y bueno, entonces no olviden visitar nuestra página web en www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como routers, switch, cámaras, entre muchas otras cosas más. Gracias.